Según los datos, Estados Unidos está viviendo una de sus economías más fuertes de casi todos los tiempos. Pero si le preguntas a la persona estadounidense promedio, es una historia muy diferente. En los últimos 5 años, entre los años del año, vimos esta rápida división entre la clase trabajadora y la clase inversora, porque en los mismos 5 años, 3 cosas sucedieron. En primer lugar, hoy cuesta al menos un 20% más comprar prácticamente cualquier cosa que en el año 19, según los datos de la inflación. Pero en términos prácticos, la mayoría de las cosas cuestan 30, 40, 50, a veces 80, a veces 100% más hoy que en 1920. Por ejemplo, según los datos de la inflación, $100 de comida en el año 20 deberían costar hoy entre 122 y 123 dólares. Pero creo que la persona media, incluido yo mismo, está pagando mucho más que esa inflación. Así que voy a ser extremadamente generoso. Voy a decir que el coste de las cosas en los últimos 5 años ha crecido un 25%. En segundo lugar, los ingresos han aumentado en los últimos 5 años. ¿Cuánto? Bueno, en realidad no lo sabremos al menos hasta el año que viene. Así que, en lugar de fijarme en los datos de ingresos entre 19 y 24 años, voy a fijarme en los ajustes del coste de la vida de la seguridad social, porque cada año la Administración de la Seguridad Social aumenta la cantidad de dinero que recibe un beneficiario de la seguridad social, porque el coste de la vida ha subido año tras año, tras año, tras año. Y si echamos un vistazo a los aumentos de la seguridad social entre los años 19 y 24, veremos que el coste de la renta, la fuente de la seguridad social, ha subido alrededor de un 22% en los últimos 5 años. Así que diremos que los ingresos han aumentado un 22% en los últimos 5 años, aunque mucha gente no ha visto un aumento del 22% en los ingresos en los últimos 5 años. Pero, de nuevo, voy a ser generoso. Y en tercer lugar, los inversores se enriquecieron mucho más con el auge de las cotizaciones bursátiles y del valor de los alquileres. ¿Cuánto se han enriquecido los inversores? Bueno, depende de en qué invirtieron realmente los inversores, pero si echamos un vistazo al S&P 500, que creció algo más del 70% en los últimos 5 años, diremos que los inversores ganaron alrededor del 70% en riqueza en los últimos 5 años. Ahora puedes empezar a ver realmente el problema. El coste de la vida, el coste de sobrevivir en América en los últimos 5 años creció un 25%, y estoy redondeando hacia abajo, pero creció un 25%, mientras que el trabajador medio podría haber ganado en ingresos alrededor del 22%, mientras que los inversores ganaron en riqueza alrededor del 70%, lo que significa que para la persona media, el trabajador medio, sus ingresos no crecieron lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con el mayor coste de la vida en los últimos 5 años. Lo que significa que para el trabajador medio tienes que utilizar más de tus ingresos, más de tu salario para pagar la comida, para pagar el alquiler, para pagar el coche, lo que significa que tienes menos dinero para salir y viajar y comprar otras cosas interesantes, por no hablar de ahorrar e invertir. Mientras que los inversores, por otro lado, vieron este aumento desproporcionado de la riqueza porque los precios de las acciones, los precios de los bienes raíces, los precios de los activos han estado en auge en los últimos 5 años. Así que ahora que he sentado las bases de lo que está pasando, permítanme despejar la pizarra y profundizar un poco más en lo que necesitan entender. Hay 3 puntos muy importantes que necesito que entiendas para cuando lleguemos al final de este video. Y lo que voy a repasar es, en primer lugar, el riesgo de los activos. Entenderás lo que significa en un minuto. Número 2, el por qué. ¿Por qué estamos viendo esta división desproporcionada entre la clase trabajadora y la clase inversora? Y el número 3, que es la corrección que también quieres entender. Así que vamos a empezar con el número 1, el riesgo de activos. Pero antes de hacerlo, tengo un pequeño favor que pedirte, porque ahora estamos lanzando el Minority Mindset Show en formatos de podcast de audio también, o al menos algunos de nuestros episodios, y bueno, necesito algunas revisiones. Así que si has obtenido valor de los videos de YouTube que he estado publicando aquí y en la versión de audio de mi podcast Minority Mindset Show, en el podcast Minority Mindset Show en Apple y Google y donde quiera que estén los podcasts, me encantaría. Realmente significaría mucho para mí si pudieras tomarte 60 segundos, ir al podcast, encontrar Minority Mindset Show, y dejarme una reseña de 5 estrellas y un comentario para ayudar a que nuestro podcast tenga tracción allí, porque ahora mismo acabamos de empezar a publicar algunos contenidos allí. Realmente no lo hemos anunciado en ninguna parte, y me encantaría si pudieras ayudarnos a conseguir un impulso con algunas críticas increíbles. Te lo agradezco mucho, y con eso permítanme entrar ahora en el riesgo de activos. Voy a mantener esta parte del video relativamente corta, porque solo quiero que entiendan que los precios de los activos no siempre suben de valor. Los precios de los activos suben y bajan. Y sé que hay un montón de gente joven por ahí que están empezando a invertir dinero por primera vez o que solo han estado invirtiendo durante los últimos años, los últimos 5 años, los últimos 7 años.
Así que no han visto una recesión en la economía per se. Quiero decir, sé que 2020 fue una recesión, pero la mayoría de la gente no siente realmente los impactos reales de esa recesión. Y la razón por la que esto es importante de entender es porque los precios de los activos suben y bajan. Los precios de la vivienda suben y también bajan. Los precios de las acciones suben y también bajan. Ahora, a largo plazo, hemos visto subir los precios de las acciones. A largo plazo, hemos visto subir los precios de la vivienda. Sin embargo, nada puede moverse linealmente en una dirección. Y la razón por la que quieres entender esto es porque hay mucha gente que tiene la idea de que si invierto mi dinero en los mercados hoy, en 6 meses va a valer más dinero, en 12 meses va a valer más dinero, en 18 meses va a valer más dinero, en 24 meses va a valer más dinero, y así sucesivamente. En lugar de entender que habrá momentos, no es que pueda haberlos, habrá momentos en los que los mercados bajen, habrá momentos en los que nuestra economía empiece a ralentizarse, y cuando esos tiempos suceden, crean oportunidades increíbles. Porque lo que termina sucediendo a la persona promedio que no tiene educación financiera es cuando ves que los mercados comienzan a bajar, la gente entra en pánico. Se asustan. Y cuando la gente empieza a entrar en pánico, empiezan a vender. Ahora, una de las razones por las que la gente entra en pánico es porque no tienen idea de lo que está pasando. Ellos piensan que el mundo se va a acabar, no importa lo que está pasando. Creen que la economía va a colapsar. Ven su cartera de inversiones en números rojos. Ven que su inversión comienza a bajar y quieren cortar sus pérdidas lo más rápido posible. Así que se asustan y venden. La otra razón es porque la gente también está invirtiendo con deuda. Esto podría ser bienes raíces, esto podría ser acciones, podría ser cualquier clase de activos. Y cuando usted está invirtiendo con la deuda, ahora cada vez que vea una pérdida es mucho más caro. Porque no es solo tu propio dinero el que estás perdiendo el dinero de otra persona. Y cuando estás operando con deuda, ahora puedes estar más tentado a vender o tu broker o quien te prestó el dinero puede estar forzándote a vender. Y esta venta forzada puede crear una mayor oferta de activos, ya que obliga a más gente a vender, lo que crea más presión a la baja sobre el activo. Puede empujar a la baja los precios de las acciones, puede empujar a la baja los precios inmobiliarios. Por lo tanto, lo que hay que entender aquí es que los activos, acciones, bienes raíces, cualquier activo que se pueda imaginar sube y baja de valor. Y sí, usted puede ver un montón de ventajas cuando las cosas están subiendo, pero cuando las cosas están bajando, también crean algunas de las mayores oportunidades. Así que, si estás invirtiendo tu dinero, también quiero que entiendas que sí y cuando, en realidad solo cuando los precios de los activos bajan, tienes que mantener la calma y tienes que encontrar las oportunidades. Puede que tengas que vender un activo si te preocupa que vaya a la quiebra. Si inviertes tu dinero en una acción y esta acción podría quebrar, entonces sí, esa sería una buena razón para vender. Pero si estás invertido en la economía en general y ahora estás preocupado por el colapso de la economía, bueno, ahora realmente necesitas tomar un respiro y entender que, bueno, si la economía se derrumbara, la menor de tus preocupaciones va a ser el mercado de valores, ¿vale? Así que cuando veas que los mercados bajan, entiende que eso también crea la mayoría de las oportunidades. Oportunidades para las personas con educación financiera. Es decir, las caídas del mercado han creado más millonarios que cualquier otra cosa porque dan la oportunidad a las personas con formación financiera de salir a invertir. La pandemia de los años 20 provocó un crack bursátil. La crisis bursátil y la crisis inmobiliaria de 2008 provocaron un desplome de los precios de los activos, pero también crearon enormes oportunidades para que los inversores salieran a invertir. Yo compraba muchas acciones en 2020. Compré propiedades inmobiliarias después de la crisis de 2008. Esto creó oportunidades para que la gente saliera y comprara inversiones con grandes descuentos, pero hay que tener una buena formación financiera y estar preparado. Pero también quiero que entiendas que ahora, cuando veas que los precios de los activos bajan, causará dolor a algunas personas, pero también creará oportunidades para otras. Y quiero que estés del lado de la oportunidad, no del lado del dolor. La segunda cosa que quiero repasar es el por qué. ¿Por qué estamos viendo esta división desproporcionada entre la clase inversora y la clase trabajadora? Y aquí es donde mucha gente opina sobre agendas políticas y demás, pero no quiero entrar en todo eso. Quiero hablar del lado financiero de las cosas porque es lo que más entiendo. Lo que quieres entender aquí es la historia de fondo, que es esta división entre la clase trabajadora y la clase inversora no es nueva. No comenzó en 2020 o 2019. Esto comenzó hace muchas décadas y realmente se aceleró después de 1971 cuando el dólar de los Estados Unidos fue sacado del patrón oro. Y lo que eso significó es que ahora el gobierno de los Estados Unidos tenía la capacidad, a través de la ayuda del Banco de la Reserva Federal, de gastar una cantidad ilimitada de dinero. Porque antes de 1971, cuando el dólar estaba respaldado por oro físico, el gobierno de los Estados Unidos no podía simplemente gastar una cantidad ilimitada de dinero porque necesitaba más oro. Necesitaban más riqueza para poder gastar más dinero. Y si querían gastar dinero que no tenían, entonces era mucho más difícil porque la moneda estaba respaldada por un metal físico, el oro físico.
Bueno, después de 1971, el dólar ya no estaba respaldado por oro físico. El dólar se convirtió esencialmente en pedazos de papel y ahora el gobierno de los Estados Unidos tenía la capacidad de gastar cualquier cantidad de dinero que quisiera. Y también le dio al Banco de la Reserva Federal la capacidad de imprimir una cantidad ilimitada de dinero, porque ahora no necesita más oro físico para apoyar la impresión de dinero. Entonces, cuando ahora tienes esta impresión ilimitada de dinero, sin restricciones sobre cuánto puedes imprimir, eso devalúa la moneda. Así que ahora, cuando eres un trabajador y todo lo que estás haciendo es intercambiar tu tiempo por dólares, estás trabajando para intercambiar tu tiempo por una moneda que también está siendo reducida en valor parcialmente debido al gasto del gobierno. Porque cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, imprimiendo dinero, eso diluye el valor de cada dólar individual. Así que ahora, para el trabajador medio vas a trabajar todos los días para que te paguen. Genial. Ahora ese mismo sueldo que estás trabajando para ganar y que estás trabajando para ahorrar se está diluyendo a través del gasto del gobierno y la impresión del Banco de la Reserva Federal. Bueno, eso ha estado sucediendo durante las últimas décadas. Es por eso que incluso si nos fijamos en las cifras prepandémicas de 1970 a 2019, el valor del dólar cayó significativamente. Quiero decir, podías comprar una casa mediana en 1970 por $20,000. En 19 necesitabas casi un par de cientos de miles de dólares para comprar la casa mediana en América. ¿Por qué? Porque bueno, además del gasto normal del gobierno que estaba creando la cantidad normal de inflación que hemos estado viendo durante las últimas décadas, también vimos el gasto pandémico y el gobierno de Estados Unidos gastó $5 billones solo en el estímulo pandémico para estimular las economías, para estimular al consumidor estadounidense, para estimular a las empresas en Estados Unidos. Ahora bien, hay que preguntarse cuál es el coste de todo ello y a cuánto ascienden realmente esos $5 billones. Para ponerlo en perspectiva, $5 billones creados entre 20 y 21 es más de lo que el gobierno de Estados Unidos generó en impuestos en 2019. En 2019, el gobierno de Estados Unidos generó alrededor de $3.6 billones en impuestos. Ahora recuerden, el gobierno de los Estados Unidos solo tiene una fuente de ingresos, los impuestos a través de los contribuyentes. Así que en 19 se podría pensar que el gobierno solo tenía $3.6 billones para gastar, lo que hizo, pero luego gastó más que eso a través de su impresión de dinero. Pero en los años 20 y 21, el gobierno de los Estados Unidos creó esencialmente $5 billones adicionales para salir y gastar, lo que puede hacer que te preguntes, ¿por qué estamos pagando impuestos en primer lugar cuando el gobierno puede crear este dinero y gastar este dinero esencialmente de la nada? De hecho, no solo la cantidad de dinero que generamos, más que la cantidad de dinero que estamos pagando en impuestos. El gobierno puede imprimir este dinero de la nada. Sin embargo, cada persona está trabajando muy duro para pagar los impuestos del gobierno. Para ponerlo también en perspectiva, en el año 19, el tamaño total de la economía de los Estados Unidos rondaba los $21 billones. Eso significa que el gobierno de los Estados Unidos estimuló nuestra economía creando esencialmente el 25% de toda nuestra riqueza de la nada. Porque estos $21 billones de PIB, $21 billones de economía, esa es la cantidad de dinero que nuestra economía de los Estados Unidos genera después de todo un año de trabajo. Todo el país, todas las empresas del este al oeste, del norte al sur que trabajan durante un año entero, tienen que ir a trabajar todos los días para producir $21 billones de riqueza. El gobierno de los Estados Unidos creó y gastó $5 billones en un abrir y cerrar de ojos. Así que ahora, cuando se tiene este nivel de impresión de dinero, ¿qué hace eso? Bueno, eso crea inflación. Y la inflación, como he estado diciendo, beneficia desproporcionadamente a los financieramente educados y perjudica desproporcionadamente a los financieramente no educados. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la inflación? La inflación, bueno, esencialmente significa que tu consumo es más caro. Significa que cuando vas al supermercado y tienes que comprar cosas, tienes que pagar más dinero. Cuando tienes que ir a comprar una casa, tienes que pagar más dinero. Cuando quieres comprar un coche, tienes que pagar más dinero. Así que la inflación perjudica a los consumidores. ¿Y quién es un consumidor? Todo el mundo. Los ricos son consumidores, los de clase media son consumidores, los pobres son consumidores. Todo el mundo necesita comer y todo el mundo necesita una camisa en la espalda. Así que la inflación perjudica a todos a nivel de consumo. Pero al mismo tiempo, la inflación también beneficia a algunas personas. Porque ahora, cuando la gente tiene que salir y gastar más dinero en Walmart, cuando la gente tiene que gastar más dinero en Target, cuando la gente tiene que gastar más dinero en BMW, eso también beneficia a algunas personas, porque eso significa que ahora van más dólares a esos negocios. ¿A quién beneficia? ¿A los propietarios de esas empresas? ¿Quiénes son esas personas? Cualquiera puede ser propietario de una empresa. Y las personas que son propietarias de las empresas en Estados Unidos, las personas que son propietarias de los activos son, por supuesto, los financieramente educados. No es solo la gente rica, es la educada financieramente, porque la educada financieramente está tomando sus ingresos de su trabajo y quieren comprar activos, ya sea acciones, ya sea startups, ya sea bienes raíces, están comprando estos activos
activos que luego están generando más dólares a través de la inflación. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, a medida que ves más inflación, más dólares van a estas empresas comienzan a aumentar de valor. ¿Y a quién beneficia ese aumento de valor? No beneficia a los trabajadores de estas empresas. Por ejemplo, si trabajas en Walmart, si Walmart se convierte en una empresa más valiosa, eso no te beneficia a menos que tengas acciones en la empresa Walmart, a menos que te paguen con acciones. Pero sí te beneficia si eres un inversor en acciones de Walmart. Ahora, de nuevo, no es necesario ser millonario para empezar a invertir en Walmart. Quiero decir, cualquiera puede empezar a invertir en una empresa con tan poco como $1 hoy en día. Pero cuando hay inflación, beneficia desproporcionadamente a esas personas. Ahora usted podría estar diciendo, oh, esto es malo y esto es el mal. Bueno, tienes que entender que la inversión también conlleva un riesgo, porque el inversor que posee las acciones de Walmart también asume el riesgo cuando las acciones de Walmart bajan. Porque recuerda, número 1, hay riesgo al invertir en activos. Por eso tienes que entender que hay riesgo al invertir. Pero el beneficio es cuando los precios de los activos suben, cuando esta inflación ocurre, también beneficia a algunas personas más que a otras, por lo que tienes que entender lo que está pasando, porque nuestro sistema está diseñado para crear inflación. Y usted dirá, Yaspret, ¿cómo puede decir eso? Bueno, el Banco de la Reserva Federal lo deja muy claro. Dicen que quieren un objetivo de inflación del 2%. No dicen que quieren una inflación del 0%. Dicen que quieren una inflación del 2%, lo que significa que todavía quieren inflación. Una vez más, ¿a quién beneficia la inflación? La inflación beneficia a los que tienen formación financiera. La inflación beneficia a la gente que la entiende, pero la inflación perjudica a la gente que no la entiende. La inflación perjudica a los que solo son trabajadores. La inflación perjudica a los que no son inversores. La inflación perjudica a los que solo son consumidores. Porque la inflación encarece todo lo que compras. Significa que tu sueldo no llega para tanto. Significa que tienes que gastar más dinero para poder permitirte la vida. Pero la inflación beneficia a la gente que entiende cómo funciona la inflación. Y esto nos lleva al punto número 3, que es ahora la corrección que preocupa a mucha gente. Ahora, hemos estado cubriendo todo lo que sucede en la economía con Market Briefs. Market Briefs es mi boletín financiero gratuito, donde todos los días mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer si aún no se ha unido a Market Briefs. Te prometo que te va a encantar. Y probablemente dirás, pero Jasprit, ¿cómo puedes prometerme que me va a encantar? Bueno, si no te gusta, puedes darte de baja en cualquier momento porque es gratis. Así que, si no te has unido a Market Briefs todavía y quieres estar al día de lo que está pasando, bueno, tengo el enlace a cómo puedes unirte a Market Briefs abajo en la descripción o puedes ir a briefs.co/market. Eso es briefs.co/market. Y cuando se trata de la corrección ahora, lo que quiero que entiendan aquí es, ahora estamos en una fase en la que el Banco de la Reserva Federal está tratando de deshacer lo que hicieron aquí. Cuando vimos esta impresión masiva de dinero, cuando vimos todos estos estímulos sucediendo, hubo esta gran charla de que toda esta impresión de dinero no causaría inflación, que todo este gasto no crearía ningún problema de inflación. Y luego, cuando empezamos a ver problemas de inflación, fue que esta inflación era transitoria. Bueno, ahora sabemos que esta inflación no es transitoria y que esto causó problemas de inflación, por lo que el Banco de la Reserva Federal ha estado trabajando ahora para luchar contra la inflación. ¿Cómo están trabajando para combatir la inflación? Bueno, número 1, han subido los tipos de interés significativamente. Es decir, si quieres comprar una casa, un coche o pedir un préstamo, verás lo caros que son los tipos de interés. Y número 2, el Banco de la Reserva Federal ha estado haciendo lo que se llama ajuste cuantitativo, que es una manera elegante de decir que están tratando esencialmente de deshacerse de parte del dinero que hay. ¿Cómo lo están haciendo? Mediante la venta de algunos de sus bonos del tesoro. He explicado lo que eso significa en videos anteriores. No voy a entrar en eso en este video, porque eso nos lleva un poco más fuera del tema de lo que quiero ir. Pero tenga en cuenta que el Banco de la Reserva Federal está tratando de corregir lo que hicieron entre los dos decimales, con la impresión de dinero, con el estímulo, con los tipos de interés bajos, con todos estos impactos sobre la inflación. Y así ahora, para corregir el problema de la inflación, eso no significa que el Banco de la Reserva Federal va a trabajar para hacer que los precios de las cosas bajen. No vamos a ver la crisis financiera en el corto plazo, a menos que algo loco fuera a suceder. Y ese no es el objetivo del Banco de la Reserva Federal. Ese tampoco es el objetivo del gobierno. El objetivo es enfriar la inflación, es decir, bajar la inflación al objetivo del 2%. Eso significa que todavía quieren que los precios de las cosas suban, solo que no tan rápido como antes. Y hay que recordar que la inflación beneficia a unos y perjudica a otros. Aquí es donde ahora tienes que entender que si quieres llegar a ser rico en un país como Estados Unidos, la forma en que lo haces no es ganando un gran salario. No me importa cuánto dinero ganes, no me importa lo que hagas, no me importa si estás ganando $50,000 al año, no me importa si eres un médico ganando $500,000 al año, no me importa si eres un jugador de la NBA ganando $5 millones al año o incluso $50 millones al año. Nunca vas a llegar a ser verdaderamente rico hasta que empieces a diversificar leyes de tus propios ingresos que tienes que trabajar para ganar, porque hay un límite a la cantidad de ingresos que puedes ganar. La razón es que podrías decir que puedo ganar mucho dinero en mi trabajo, puedo ganar mucho dinero
en mi negocio, genial, pero en algún momento querrás jubilarte. Con el tiempo es posible que desee dejar de trabajar. Y si dejas de trabajar y los ingresos dejan de llegarte, bueno, ahora ya no tienes dinero para seguir viviendo ese mismo estilo de vida. La única manera de que puedas seguir viviendo ese estilo de vida es si posees algunos activos reales. Ahora, tal vez puedas convertir tu propio negocio en un activo si puedes seguir cobrando sin tu trabajo ahí. De nuevo, otro tema para otro video. Pero si tienes que trabajar para que te paguen, si no te pagan a menos que estés trabajando, nunca vas a ser capaz de retirarte rico. Nunca vas a ser capaz de hacerte rico porque siempre vas a depender de tus esfuerzos, de tu trabajo para que te paguen. Ahora, no es malo trabajar para que te paguen, no es malo que trabajes, pero es malo si esa es tu única fuente de riqueza. La forma de hacerse rico es tener una riqueza que no dependa solo de que tú hagas algo. Quieres tener una riqueza que dependa de lo que posees. Esa es la verdadera riqueza. Así que ahora estamos en un sistema donde el Banco de la Reserva Federal está trabajando para aumentar las tasas de interés. Están trabajando para hacer este ajuste cuantitativo para reducir la inflación que tenemos. Va a haber consecuencias de esto. Ahora, a mucha gente no le gusta hablar de eso porque se asustan, se preocupan, les entra el pánico y todo eso. Pero lo que hay que entender es que forma parte de nuestro sistema económico. Hemos visto auges y caídas en nuestro sistema económico. Han ocurrido cada década durante el último siglo. Hemos visto recesiones, hemos visto desplomes del mercado. Ahora, ¿estoy diciendo que vamos a ver una caída del mercado mañana? No. Lo que estoy diciendo es que va a haber consecuencias a los esfuerzos del Banco de la Reserva Federal para reducir la inflación. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, ya hemos visto una consecuencia que son los tipos de interés más altos. Cuando uno va a comprar una casa, tiene que pagar tipos hipotecarios mucho más altos hoy que hace unos años. Pero ahora la pregunta es, ¿va a repercutir esto en otras partes de la economía? ¿Vamos a ver más pérdidas de empleo? ¿Vamos a ver más dolor económico? Y todo el mundo tiene una opinión, pero lo que hay que entender no es lo que la opinión de alguien es, si vamos a ver una recesión en los próximos 12 meses o no, sino más bien cómo se puede beneficiar si vemos o no una recesión. ¿Cómo puedes beneficiarte pase lo que pase en la economía? Eso es lo que quiero que entiendas porque cada persona en el mundo tiene una opinión. Yo puedo sentarme y decirte mi opinión, pero no te sirve de nada porque es solo una opinión. Lo que quiero que entiendas es cómo puedes ganar en nuestro sistema económico, pase lo que pase. Y la forma de ganar es entendiendo ahora cómo se gana pase lo que pase. Y la forma en que lo haces es número 1. Tienes una estrategia para ganar cuando los mercados suben. Y número 2, tienes una estrategia para ganar cuando los mercados bajan. Y vamos a empezar hablando de cómo ganar cuando los mercados bajan, porque es un poco más fácil de entender. Cuando los precios de los activos caen, se crea una buena oportunidad para salir y comprar más de esos activos a un precio con descuento. Pero para poder hacerlo hay que tener dinero. Así que, si ves que el mercado de valores se desploma, si ves caer los precios de bienes raíces, que crea una oportunidad para que usted pueda salir y comprar estos activos a un precio de descuento. Pero para poder hacerlo hay que tener dinero y hay que tener formación financiera para saber en qué invertir. Así que la forma de hacerlo es, en primer lugar, invirtiendo hoy en tu educación financiera. Empieza a aprender a invertir, empieza a aprender cómo utilizar tu dinero, empieza a aprender a analizar las inversiones. Y segundo, ahorra dinero, no solo para protegerte. ¿Quieres tener dinero para protegerte si las cosas van mal? ¿Quieres tener entre 3 y 12 meses de ahorros para protegerte financieramente de que algo malo ocurra, de que pierdas tus ingresos? Así que tienes eso, pero también dinero para invertir en caso de que ocurra algo malo. Pon este dinero en una cuenta de ahorro de alto interés y luego si ves una buena oportunidad de inversión, ahí es donde este dinero está listo. No es tu efectivo de emergencia para protegerte. Es una cuenta de efectivo separada para usar en caso de que algo saliera mal. Y la otra cara de la moneda, ¿y si los mercados siguen subiendo? ¿Cómo se gana entonces? Pues bien, la forma de hacerlo es no esperar a invertir para que se produzca un desplome del mercado. Hay que invertir cuando los mercados suben y bajan. Y eso significa buscar ahora la estrategia de inversión adecuada para usted. Y para la persona promedio, para el 98% de América, lo que eso significa ahora es que tienes un sistema de inversión pasiva donde ahora cada semana, cada 2 semanas, tal vez cada mes, algo de dinero se va a invertir automáticamente si estás invirtiendo en acciones. Va a ser invertido automáticamente en su cartera de fondos indexados, en su cartera de fondos de inversión o en su cartera de ETFs. Así que ahora, cada vez que te paguen, algo de dinero se invertirá automáticamente. Y esto ocurre tanto si el mercado está alcista como si está bajista. Esto siempre va a suceder. Esta estrategia es algo que quieres hacer no por 6 meses, ni siquiera por 6 años. Quieres hacer esta estrategia durante décadas. Si tienes ese tipo de mentalidad con esta estrategia de inversión pasiva, ganarás, especialmente si inviertes en fondos fuertes. Cosas que están dando la exposición a la economía en general. Cosas que están dando la exposición a empresas fuertes aquí en los Estados Unidos. Porque la ventaja de estos fondos es que no estás invirtiendo en una sola empresa. Porque si usted invirtió en Sears del año, usted podría haberse sentido muy bien.
Pero entonces, bueno, todos sabemos que Sears terminó en bancarrota. Y si todos los ahorros de tu vida estaban en Sears, todos los ahorros de tu vida se fueron a pique. Así que en lugar de invertir todo tu dinero en una sola empresa, que claro, puedes hacerlo si entiendes los riesgos y si entiendes cómo invertir realmente tu dinero y analizar las inversiones. La mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo hacerlo. Pero si no quieres dedicar tu tiempo a analizar inversiones, si no quieres dedicar tu tiempo a investigar inversiones, si no quieres dedicar tu tiempo a estar al tanto de sus inversiones, simplemente invierte tu dinero en fondos. Pague una pequeña comisión porque cada fondo, ya sea un fondo indexado, un ETF o un fondo de inversión, le va a costar una comisión. Paga una pequeña comisión e invierte tu dinero allí. De esa forma puedes invertirlo en una amplia cartera de acciones. Ya sean docenas de acciones o cientos de acciones, tal vez incluso miles de acciones, ahora solo tienes exposición al mercado de valores de Estados Unidos. Ahora sigues invirtiendo. Cuando el mercado va bien, sigues invirtiendo. Cuando el mercado está bien, sigues invirtiendo. Cuando el mercado va mal, sigues invirtiendo. De esta manera ahora, cuando el mercado sube, estás ganando porque, bueno, sigues invirtiendo aquí y estás viendo subir tu cartera de activos. Cuando los mercados bajan, sigues invirtiendo aquí en este fondo y luego coges este otro montón de efectivo que tenías y ahora empiezas a volcarlo en los mercados. Cuando el mercado está a la baja, de esa manera usted puede apilar y cargar en sus activos cuando están baratos. Y aquí es donde ahora tienes que entender, estamos pasando por una fase de corrección en nuestra economía. Y por corrección lo que quiero decir con eso es que el Banco de la Reserva Federal está tratando de corregir lo que hicieron en los años 20, 21 y 22. Ahora, ¿va a haber dolor económico por esto? De nuevo, todo el mundo tiene una opinión. Creo que vamos a ver algo de dolor económico por esto, pero eso es solo mi opinión, ¿verdad? Todo el mundo tiene una opinión, pero aquí es donde, independientemente de cuál sea tu opinión, independientemente de la opinión de cualquiera, tienes que entender que nuestra economía pasa por recesiones. Eso es un hecho. Y bueno, quieres ser capaz de ganar cuando los mercados suben y bajan, pero entendiendo que ahora estamos pasando por esta fase en la que el Banco de la Reserva Federal está haciendo esta corrección, entiendes por qué esto está sucediendo, entiendes que la inflación va a seguir sucediendo, es una parte de nuestro sistema económico, va a seguir sucediendo y tienes que entender que la inversión tiene riesgos, nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, usted perderá dinero en algún momento, así que asegúrese de que siempre hacer su propia diligencia de vida y nunca confiar ciegamente en un tipo al azar en YouTube. Pero entiendo que en este país, en los Estados Unidos de América, la forma de llegar a ser rico no es solo a través de su salario, es a través de sus activos y estamos viendo que prevalece ahora más que nunca debido a lo sucedido en los últimos 5 años. Los propietarios de activos van a seguir ganando. Vas a ver una mayor división entre los financieramente educados y los que no lo son. Y quiero que estés en el lado de las personas que están ganando financieramente, porque ahora cuando ganas financieramente puedes cuidar mejor de ti mismo, puedes cuidar mejor de tu comunidad y puedes cuidar mejor de tu familia. Y cuesta dinero comer y cuesta dinero alimentar a otras personas. Y para que usted pueda hacer eso, usted tiene que saber cómo se puede ganar en este sistema financiero. Y por supuesto, vamos a mantenerlo actualizado sobre los informes de mercado. Por lo que si usted no se ha unido todavía, tengo el enlace para usted abajo en la descripción. A mediados, el consenso era que veríamos fuertes recortes de los tipos de interés del Banco de la Reserva Federal a medida que la inflación disminuyera. La razón por la que tanta gente era optimista acerca de tantos recortes de tipos de interés fue porque el Banco de la Reserva Federal esencialmente dijo que la lucha contra la inflación había terminado. Pues resulta que no fue hasta hace un par de meses